La justicia a veces parece dormir profundamente entre las sombras de las grandes mansiones, pero lo que sucedió en aquella lujosa finca de Valle de Bravo nos recuerda que nadie es tan poderoso como para ocultar la verdad por siempre. Jimena, una joven con el alma llena de bondad, fue arrojada a la calle como si fuera un objeto inservible, cargando apenas una maleta de cartón y el peso de una calumnia que le destrozaba el corazón. Nadie en esa casa imaginaba que, tras su silencio humilde, se escondía una fuerza capaz de derrumbar el imperio de mentiras de la mujer más temida de la alta sociedad mexicana, marcando el inicio de una lección que nadie en esa familia podrá olvidar jamás. Mientras el portón de hierro se cerraba ruidosamente tras ella, las pequeñas hijas del dueño de la casa observaban con los ojos empapados en llanto desde el ventanal superior, sintiendo que su único refugio de amor se desvanecía en la neblina del Estado de México. Fue una humillación pública, orquestada por la frialdad de una abuela que no conocía la piedad, pero la verdadera identidad de Jimena y el plan que las niñas pondrían en marcha cambiarían el destino de todos en un abrir y cerrar de ojos. La tragedia parecía completa para la joven niñera, pero este era solo el primer paso de una revancha emocional que te mantendrá pegado a la pantalla hasta descubrir el secreto oculto tras esas paredes. Esta es una historia de lealtad, valentía y la búsqueda incansable de la verdad en un mundo donde el dinero a veces intenta silenciar a los justos, pero el corazón siempre encuentra una salida milagrosa. Antes de continuar con este relato, que seguramente tocará las fibras más sensibles de tu alma, me gustaría pedirte un pequeño favor para que nuestra comunidad siga creciendo y compartiendo estos valores. Por favor, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de nuestro hermoso México o de qué rincón del mundo nos estás escuchando en este momento? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a personas con principios tan grandes como los tuyos, así que escribe tu ciudad ahora mismo. En las colinas boscosas de Valle de Bravo, donde el aire fresco del Estado de México se mezcla con el aroma de los pinos y la arquitectura moderna de cristal, se alzaba la imponente mansión de los Villalobos. Era un lugar de una belleza casi irreal, adornado con muebles de diseño y lujos que solo la élite más exclusiva podía costear, pero tras sus paredes de concreto y vidrio, la calidez humana parecía haberse evaporado hacía mucho tiempo. Entre los jardines perfectamente cuidados, las mariposas monarcas revoloteaban como almas silenciosas que custodiaban a la familia, ajenas a la tormenta emocional que estaba por desatarse en el interior de aquel refugio de opulencia y soledad absoluta donde el dinero mandaba sobre el corazón. Ximena Guadalupe Ortega caminaba por los pasillos de mármol con una dignidad que no se compra con ninguna cantidad de lana, luciendo siempre su uniforme impecable que, aunque sencillo, resaltaba su pulcritud. Originaria de un humilde pueblito en Michoacán, sus ojos cargaban la profundidad de quien conoce el valor del esfuerzo y la dulzura de un corazón que solo sabe dar amor sincero. Aunque todos la veían como una simple niñera, Jimena guardaba un secreto que la hacía diferente. Era una licenciada en pedagogía que había decidido ocultar sus estudios para conseguir empleo rápido y así poder enviar sustento a su familia, usando su sabiduría para sanar las heridas invisibles de las pequeñas que cuidaba con devoción. Pero la paz de Jimena se veía constantemente amenazada por la sombra gélida de doña Consuelo de la Garza, la suegra de su patrón, y una mujer cuya arrogancia era tan pesada como las joyas de oro que siempre adornaban su cuello. Doña Consuelo creía firmemente que la disciplina de los niños se forjaba a través del miedo y el castigo, tratando a los empleados como seres inferiores que no merecían ni una pizca de respeto. Para ella,
Jimena era un estorbo peligroso, una figura demasiado bondadosa que echaba a perder sus planes de moldear a sus nietas bajo una mano de hierro que no admitía réplicas ni sentimientos, viéndolas siempre con un desprecio que quemaba la piel. Aquella mañana el ambiente en el comedor principal estaba cargado de una tensión eléctrica, mientras el olor del atole recién hecho inundaba el aire, contrastando con la mirada de odio de la anciana. Doña Consuelo, señalando con un dedo huesudo y cargado de anillos, sentenció con voz de mando que ya no quería ver a esa mujer en su casa ni un minuto más porque era una amenaza. Ella le gritó a Alejandro que había visto a Jimena descuidando a las niñas en el jardín para atender sus propios asuntos, inventando una mentira tan infame que dejó a todos los presentes paralizados por el asombro. Fue un ataque directo a la honra de la muchacha, quien solo pudo apretar las manos contra su delantal mientras su alma se llenaba de una amargura difícil de digerir. Alejandro, cegado por el respeto exagerado que le tenía a su suegra y absorto en sus negocios inmobiliarios, no se atrevió a cuestionar la palabra de la matriarca y ordenó el despido inmediato de la joven niñera. Doña Consuelo soltó una carcajada burlona y le dijo a Jimena que recogiera sus trapos y se fuera de regreso a su rancho, porque en esa casa no había lugar para gente de su calaña que se creía igual a los patrones. Con la frente en alto y una lágrima traicionera rodando por sus mejillas, Jimena respondió con una voz suave pero firme que la verdad siempre encontraba su camino, incluso en los lugares más oscuros. En ese momento, la injusticia quedó sellada con un cheque de liquidación arrojado a sus pies como si fuera basura. El aire en la mansión se volvió gélido tras la partida de Jimena. Pero lo peor estaba por venir para las pequeñas que se quedaron solas en ese castillo de cristal. Doña Consuelo no se conformaba con haber echado a la niñera. Su verdadero plan era convencer a Alejandro de enviar a las niñas a un internado militarizado y lejano, fuera de México, donde el afecto no existiera. El tiempo corría en contra de la felicidad de las pequeñas, pues los documentos ya estaban sobre el escritorio de Alejandro, esperando una firma que las alejaría para siempre del calor de su hogar. Para estas niñas de cabellos negros y ojos llenos de inocencia, el mundo se derrumbaba segundo a segundo bajo la sombra de una abuela que solo buscaba el control absoluto de la herencia familiar y el silencio de sus nietas. Jimena, desde la pequeña habitación que alquiló en el pueblo, sentía que se le partía el alma al recordar la promesa sagrada que le hizo a la difunta madre de las niñas antes de que ésta partiera de este mundo. Ella juró protegerlas con su propia vida si fuera necesario, y verlas ahora a merced de la crueldad de doña Consuelo era un dolor que no la dejaba ni respirar con tranquilidad. Sabía que si no actuaba pronto, las pequeñas perderían la alegría de vivir en ese internado donde la risa estaba prohibida y el miedo era la única ley que se respetaba. No era solo su trabajo lo que estaba en juego, sino el destino de 3 almas puras que dependían de su valentía para no ser devoradas por la ambición de una mujer que nunca supo lo que era el amor. La urgencia se sentía en cada rincón de Valle de Bravo, mientras las nubes grises amenazaban con una tormenta que reflejaba la desesperación que reinaba en la mansión de los Villalobos. Alejandro, sumido en su tristeza y manipulado por las mentiras constantes de su suegra, estaba a punto de cometer el error más grande de su vida al alejar a sus hijas por creer que era lo mejor para su educación. Cada minuto que pasaba era una oportunidad perdida para detener la injusticia, y el silencio sepulcral de las niñas que habían dejado de comer y jugar era un grito desesperado que nadie en esa casa de lujos parecía querer escuchar. El drama escalaba a niveles insoportables, pues la firma definitiva se daría al amanecer, dejando a Jimena con muy pocas horas para intentar lo imposible. El riesgo no era solo para las niñas, sino también para la propia integridad de Jimena, quien se encontraba desamparada y marcada por una calumnia que le cerraría todas las puertas laborales en la región. Sin embargo,
Su instinto de protección era mucho más fuerte que cualquier temor personal o carencia económica, y sabía que debía encontrar una forma de comunicarse con las pequeñas antes de que el internado se convirtiera en su prisión definitiva. La honra de su familia y el amor profundo que sentía por esas huérfanas la impulsaban a arriesgar su libertad en una apuesta desesperada contra el reloj y contra el poder inmenso de una mujer que se creía dueña de la verdad. La situación era crítica, y el destino de la familia Villalobos pendía de un hilo tan delgado que solo un milagro podría salvarlas. Sin Jimena, el ambiente en la mansión se volvió irrespirable, como si el alma de la casa se hubiera marchado con ella en aquella maleta de cartón. Doña Consuelo, sintiéndose victoriosa, impuso un régimen de silencio y castigos severos, prohibiendo incluso que las niñas mencionaran el nombre de su querida cuidadora bajo amenaza de quitarles sus juguetes más preciados. Las pequeñas, con los ojos nublados por la tristeza, se negaban a probar bocado del pozole que la nueva cocinera preparaba, extrañando el sazón y el cariño con el que Jimena les servía cada tarde. La tensión crecía en cada rincón, mientras Alejandro se hundía en sus documentos de trabajo, ignorando que el llanto silencioso de sus hijas era un grito de auxilio desesperado que nadie quería atender. Mientras tanto, en el pueblo, Jimena no se quedó de brazos cruzados, pues su formación pedagógica le dictaba que no podía abandonar a esas niñas en medio del caos emocional. Con una astucia que nadie le conocía, interceptó a don Mateo, el señor que surtía las frutas y verduras en la finca, un hombre de buen corazón que siempre había admirado la bondad de la joven michoacana. Ella le entregó un pequeño paquete envuelto en papel estraza, pidiéndole con el corazón en la mano que se lo hiciera llegar a la mayor de las hermanas, sin que nadie, especialmente la abuela, se diera cuenta de la maniobra. Era una jugada arriesgada que podría costarle caro, pero Jimena sabía que era la única forma de encender una luz de esperanza en esa casa sombría. Don Mateo llegó a la mansión con su cargamento de aguacates y chiles, sintiendo que los ojos de doña Consuelo lo vigilaban desde el balcón como un halcón hambriento sobre su presa. Sin embargo, aprovechó un descuido de la ama de llaves para deslizar el paquete en la canasta de juguetes que las niñas habían dejado olvidada cerca de la cocina, haciendo una seña discreta a la pequeña que lo observaba desde la sombra del pasillo. El corazón de la niña latía con fuerza mientras corría a esconder el objeto bajo su blusa, sintiendo que por fin tenían una herramienta para defenderse de la tiranía que reinaba en su propio hogar. La tensión subía de nivel, pues el tiempo para la firma del internado seguía agotándose peligrosamente. En el estudio, doña Consuelo presionaba a Alejandro con una insistencia casi diabólica, asegurándole que las niñas necesitaban mano dura para no terminar siendo unas rebeldes sin futuro como su madre. El hombre, cansado y confundido, comenzó a dudar de su propia capacidad como padre, viendo cómo sus hijas se alejaban cada vez más de él en un mutismo que le partía el alma en dos. La abuela, con una sonrisa triunfal, le puso la pluma en la mano, diciéndole que firmar ese documento era el acto de amor más grande que podía hacer por la seguridad de la familia Villalobos. Cada segundo de duda de Alejandro era una puñalada para el legado de amor y respeto que Jimena había intentado construir con tanto sacrificio. Pero las pequeñas, inspiradas por el mensaje oculto de Jimena, comenzaron a actuar con una coordinación sorprendente, dejando de lado sus lágrimas para transformarlas en una determinación inquebrantable. Se encerraron en su habitación, susurrando planes que solo ellas comprendían, mientras doña Consuelo intentaba forzar la puerta con gritos que resonaban por toda la propiedad, aumentando la sensación de caos inminente. La atmósfera era eléctrica, y el choque entre la inocencia de las niñas y la malicia de la abuela estaba a punto de llegar a un punto de no retorno que cambiaría la historia para siempre.
pero nadie podría imaginar que por tras de aquel mirar cansado de la niñera había una verdad que lo cambiaría todo. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. La oficina de Alejandro olía a madera antigua y a una decisión que parecía no tener vuelta atrás, con los papeles del internado extendidos sobre el escritorio como una sentencia de soledad para sus propias hijas. El empresario, con la mano temblorosa y el alma llena de dudas que no lograba silenciar, acercó la pluma al papel mientras doña Consuelo lo observaba con una sonrisa de triunfo que helaba la sangre de cualquiera, segura de que su plan de control absoluto estaba a punto de concretarse. En ese instante de silencio sepulcral, el destino de la familia Villalobos parecía estar sellado por la voluntad de una mujer que sólo conocía el lenguaje del poder y el desprecio hacia los humildes, ignorando que la verdad estaba a punto de cruzar el umbral de esa puerta con una fuerza imparable. De repente, las tres hermanas entraron en la habitación con una determinación que no correspondía a su pequeña estatura, caminando con paso firme sobre la lujosa alfombra que tantas veces habían evitado por miedo a las reprimendas de su abuela. La mayor de las niñas llevaba en sus brazos una vieja muñeca de trapo, la misma que Jimena le había regalado con tanto cariño y que doña Consuelo siempre había intentado tirar a la basura por considerarla un objeto corriente y sin clase alguna. Alejandro levantó la vista, sorprendido por la interrupción de sus hijas, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra de reproche, las pequeñas se detuvieron frente a él con una mirada que reflejaba una madurez nacida del dolor y de la necesidad de justicia. Sin decir una palabra, la niña mayor presionó el pecho de la muñeca y, para asombro de todos, el silencio de la oficina fue roto por una grabación de voz que hizo que el tiempo se detuviera de golpe en aquel lugar de apariencias. La voz de doña Consuelo resonó clara y nítida, cargada de un odio que no dejaba lugar a dudas, admitiendo que ella misma había inventado las mentiras para culpar a Jimena y que había amenazado a las niñas con castigos terribles si se atrevían a decir la verdad. En la cinta se escuchaba a la anciana burlarse de la pobreza de la niñera y confesar que la había echado sin motivo solo porque la muchacha era un obstáculo para sus planes de control total sobre la familia, revelando una oscuridad aterradora. El rostro de doña Consuelo se transformó en una máscara de horror y vergüenza mientras intentaba arrebatarle la muñeca a la niña, pero el daño ya estaba hecho y la prueba irrefutable de su traición flotaba en el aire como una sentencia definitiva. Los empleados de la casa, que se habían acercado al escuchar el escándalo, observaban con los ojos muy abiertos cómo la gran dama de la sociedad mexicana se desmoronaba ante la evidencia de su propia maldad, perdiendo en un segundo todo el respeto que había intentado imponer a través del miedo. Alejandro, con las manos apretadas en puños y la mirada fija en su suegra, comprendió finalmente que la mujer a la que tanto había respetado no era más que una extraña dispuesta a destruir a su propia sangre. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no te imaginas, pues la justicia divina tiene formas muy curiosas de manifestarse cuando el amor de un padre despierta para proteger lo más sagrado que tiene en este mundo. Si esta historia ya te tiene con el alma en un hilo y quieres ver cómo se resuelve esta gran injusticia, no te olvides de dejar tu gusto ahora mismo y suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este desenlace emocionante. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo estos relatos que nos enseñan que la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuán profundo intenten enterrarla aquellos que se creen dueños de la vida de los demás, así que suscríbete ya. Alejandro se puso de pie lentamente, con el rostro encendido por una furia que nunca antes había mostrado en su vida, mientras sus manos tomaban con fuerza aquellos papeles del internado que casi condenan el futuro de sus hijas. Miró a doña Consuelo, no con el respeto que siempre le había guardado,
sino con el desprecio profundo de un hombre que acaba de descubrir a una serpiente venenosa en su propio nido. Y entonces Alejandro dijo con una voz firme que no permitiría que nadie volviera a tocar la felicidad de su familia. En un movimiento decidido, rasgó los documentos en 1000 pedazos frente a todos, dejando que los trozos de papel cayeran sobre el escritorio como cenizas de un plan malvado destruido por la valentía de unas pequeñas que solo buscaban justicia. La soberbia de la anciana se transformó en un silencio vergonzoso frente a los empleados que se habían reunido en el pasillo, quienes observaban cómo la poderosa matrona perdía su corona de espinas ante la mirada de todos. Alejandro señaló la puerta con un gesto imperativo, ordenándole a doña Consuelo que recogiera sus pertenencias y abandonara la finca de Valle de Bravo de manera inmediata, pues su presencia ya no era bienvenida en un hogar que ella intentó llenar de sombras. Entonces la abuela intentó balbucear una última excusa, pero él la interrumpió con frialdad, diciéndole que su tiempo de manipular a los demás se había terminado para siempre y que ya no tenía poder alguno sobre la vida de sus nietas. Sin perder un solo segundo, el empresario sacó su teléfono celular y marcó el número de Jimena con manos que aún temblaban por la emoción contenida, sintiendo que cada tono de espera era una eternidad necesaria para reparar el daño causado. Cuando la joven contestó con su voz llena de incertidumbre desde su humilde habitación, Alejandro le pidió perdón con una sinceridad que le brotaba del alma, rogándole que regresara a la mansión no como una empleada, sino como el pilar fundamental que sus hijas necesitaban. Le aseguró que su valor había quedado demostrado ante los ojos de Dios y que a partir de ese momento ella tendría el lugar de honor que siempre mereció por su integridad y su entrega absoluta. El momento alcanzó su punto máximo cuando Alejandro, frente a sus hijas y los trabajadores, prometió que nadie volvería a humillar a quien trabajara con honestidad bajo su techo, transformando la pena de Jimena en un triunfo de la dignidad humana. Las pequeñas corrieron a abrazar a su padre, sintiendo que el peso del miedo se desvanecía por fin, mientras la figura de la abuela se alejaba por el camino de terracería, sola y cargando únicamente con el peso de su propia maldad. Fue un acto de justicia poética y necesaria, un momento de liberación total donde la verdad se impuso sobre la mentira y el amor sobre la soberbia más absoluta que reinó en esa casa. Los rostros de los trabajadores, que tanto tiempo callaron por temor a las represalias de la anciana, se iluminaron con un júbilo contenido al ver que la tiranía finalmente llegaba a su fin en Valle de Bravo. Alejandro abrazó con fuerza a sus 3 hijas, hundiéndose en un mar de sentimientos donde la culpa por su descuido se mezclaba con la determinación de ser el protector que ellas siempre merecieron tener a su lado. El eco de los reclamos de doña Consuelo se perdía a lo lejos, mientras los jardines de la mansión recobraban un brillo especial, como si las mariposas monarcas celebraran que la paz y la justicia regresaban al lugar donde nunca debieron marcharse jamás. Jimena cruzó el umbral de la mansión apenas unas horas después, pero esta vez no lo hizo con la cabeza baja ni el temor de ser juzgada por su apariencia humilde, sino con la frente en alto y el corazón desbordando una alegría que no le cabía en el pecho. Al verla llegar, las jovencitas corrieron por el jardín como si recuperaran el aire después de una larga asfixia, fundiéndose con ella en un abrazo colectivo que hizo que a más de uno de los presentes se le pusiera la piel de gallina por la emoción del reencuentro. Alejandro las observaba desde la estancia, con los ojos húmedos de gratitud, comprendiendo que aquel abrazo valía mucho más que todos los negocios y las propiedades que había acumulado en su vida de lujos y soledad. En los días que siguieron, el ambiente en la finca de Valle de Bravo cambió por completo.
dejando atrás la frialdad del mármol para llenarse de risas, juegos y el dulce aroma de los tamales que Jimena preparaba para consentir a las pequeñas durante sus tardes de estudio. Alejandro, al descubrir que su leal colaboradora era en realidad una licenciada en pedagogía con un talento inmenso para la enseñanza, decidió establecer un fondo especial para que ella pudiera concluir sus proyectos educativos y dirigir un centro de atención para jóvenes en Michoacán. Fue su manera de honrar no solo su trabajo, sino su integridad inquebrantable, reconociendo que la verdadera sabiduría no depende de los títulos colgados en una pared, sino de la capacidad de proteger a los más vulnerables con amor. La mansión, que antes parecía una prisión de cristal, volvió a tener luz propia y una calidez que se sentía en cada rincón, recordándonos que un hogar no se construye con ladrillos de oro, sino con los lazos de respeto y justicia que unen a las personas de buen corazón. Aquel día todos aprendieron una lección fundamental que resonará por siempre en los pasillos de esa casa y en la memoria de quienes conocieron esta historia. La verdadera riqueza no está en lo que uno presume tener frente a los demás, sino en la pureza de lo que uno lleva dentro del alma. La arrogancia de doña Consuelo quedó sepultada por la humildad de Jimena, demostrando que al final del camino la justicia siempre encuentra su cauce natural a través de la verdad. Esta historia nos enseña que nunca debemos juzgar a alguien por su origen o por el uniforme que viste, pues detrás de un par de manos trabajadoras puede esconderse el héroe que salvará lo que más amamos en los momentos de mayor oscuridad. ¿Y usted qué enseñanza le deja este relato de justicia y valentía en el corazón de nuestro México? Escríbalo ahora mismo en los comentarios, pues queremos leer su reflexión y saber cómo esta lección de vida ha tocado sus propios principios y valores familiares. Si esta historia le conmovió y cree que el mundo necesita más personas como Jimena, compártala ahorita mismo con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y dignidad humana para que nunca olvidemos el valor de la humildad.